Medical Center of Delaware. Es académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía desde 2015. Fue vicepresidente durante el periodo 2002-2003. Fue presidente y fundador del Colegio Coahuilense de Cirugía General, AC. Es presidente de la Sociedad de Gastroenterología en Coahuila, primer presidente y fundador de la Sociedad de Cirugía General de La Laguna y miembro de la Federación Latinoamericana de Cirugía. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Muchísimas gracias al doctor Juan García Moreno, también al doctor Ariosto Coutinho Niño, al doctor Rafael Castro Román. Y, por supuesto, agradecer a todos y cada uno por su presencia, decirles que será una participación de 10 minutos con la intención de que podamos recuperar un poquito del tiempo que ya traemos, digamos, de retraso. Muchísimas gracias. Por favor, doctor, si puede iniciar. Muchísimas gracias por su presencia. Muy buenos días, senadora Kenia López Rabadán, senadora Patricia Mercado, compañeros de la mesa, público en general. Un agradecimiento por la invitación. Yo voy a hacerles un panorama general, lo que estamos haciendo en Coahuila por esto y sacar unas conclusiones y algunas propuestas. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Este aspecto está en la legislación. La ley de salud vigente nos menciona que los cuidados paliativos son parte del derecho a la salud. Pasamos a la siguiente. Ella es una paciente, es Jania, es una paciente que está en el Hospital Santa Engracia en Monterrey en este momento. Es una niña de 14 años que pesa 20 kilos, que tiene 6 años en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángeles Santa Engracia de Monterrey. La mamá quiere que la desconecten, el papá no ha querido, se divorciaron, todas las tardes el papá va con ella, la carga un rato, la mamá desapareció, los demás hermanos van con ella, es un desastre la familia. Obviamente ella nunca tuvo cuidados paliativos, ni los tiene en este momento. La que sigue, por favor. ¿Qué es cuidados paliativos? La Organización Mundial de la Salud define cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se encuentran en problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida a través de la promoción o el sufrimiento. En relación a la niña anterior, les quiero leer la definición de lo que es terapéutica. Terapéutica es la especialidad médica encargada del tratamiento de las dolencias y afecciones con la finalidad de lograr curación o minimizar los síntomas. Si la terapéutica pierde su objetivo, la terapéutica no tiene razón de ser y se puede retirar. La que sigue, por favor. Los cuidados paliativos es un enfoque holístico en donde implica aspectos físicos, psicológicos, sociales, rehabilitación, espirituales, dentro de los más importantes. La que sigue. Los principales beneficios de los cuidados paliativos: proporciona alivio al dolor y otros síntomas, afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal, no tiene la intención de acelerar o posponer la muerte, esa va a venir, integra los aspectos psicológicos y espirituales en el paciente que lo requiera, en la atención del paciente. La que sigue. Ofrece un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta su defunción. Mejorará la calidad de vida y también puede influir positivamente en el curso de la enfermedad. Ofrece un sistema de apoyo para ayudar a la familia a hacer frente a la enfermedad del paciente y en su propio luto. La que sigue. Toda persona que padezca una enfermedad evolutiva o incurable en situación terminal requiere este tipo de cuidados, y son los pacientes oncológicos, los crónico-degenerativos, demenciales, que no se ha incluido formalmente en esto, enfermedades metabólicas, traumáticas, seniles, enfermedades congénitas y algunas otras. La que sigue, por favor. En mayo de este año, el Consejo Nacional de Salud, por su dirigente, el doctor Santos Preciado, nos hizo favor de firmar un convenio con el gobernador de Coahuila. Este convenio significaba que nos comprometíamos a certificar la mayoría de los hospitales públicos y privados. Dentro de los públicos incluíamos Seguro Social, ISSSTE y Salubridad de Asistencia.
Y teníamos nosotros 3 años y teníamos los beneficios como si estuviéramos certificados. La que sigue. A instancias de esto, Coahuila ha capacitado a 369 profesionales en cuidados paliativos en este año. Hemos realizado 2 cursos taller y un congreso. Y se han instalado los comités de cuidados paliativos, además de los hospitales de segundo nivel, en las 8 jurisdicciones que tenemos. Agradecemos al Consejo de Salud General el apoyo para la implementación de estos cuidados paliativos. La que sigue. ¿Cuál es el algoritmo de trabajo de estos cuidados paliativos? El médico general o el especialista identifica y valora al paciente que requiere cuidados paliativos. Esto puede ser en consulta externa, en hospitalización o en urgencias. El médico lo presenta a su jefe de servicio y este a su vez convoca al comité de cuidados paliativos. Este realiza la valoración, el plan de manejo integral para su paciente y su familia. La que sigue. Una cosa muy importante, el equipo multidisciplinario de cuidados paliativos gestiona los recursos, fármacos, insumos, etcétera, capacita y sensibiliza al paciente y a la familia y, lo más importante, primer nivel, que es donde se van a cuidar estos pacientes, establece el manejo externo, egresa el paciente para monitorización y seguimiento. La que sigue. Al final de cuentas, las jurisdicciones van a ser las responsables en los centros de salud y en las casas de los pacientes de su control y finalmente la evolución del proceso. La que sigue. Con el objeto de realizar esto, en todos los hospitales de segundo nivel en el estado de Coahuila tenemos 1 o 2 habitaciones en donde tenemos habilitados respiradores, sondas nasogástricas, sondas de Foley, bolsas de colostomía, de tal forma que cubramos la mayor parte de lo que requiere un paciente en estado terminal y habilitemos y enseñemos al paciente y a los familiares para irse a su casa con seguridad. La que sigue. ¿Cómo está constituido el equipo multidisciplinario? Médico especialista, de preferencia un anestesiólogo, algólogo, enfermera, psicólogo, nutricionista, terapia física, consejero espiritual para aquel que lo requiera y trabajo social. Los más importantes. La que sigue. Hay varias escalas, pero las más importantes es la de Karnofsky y la de Bartel. Estas escalas miden el nivel de actividad del paciente y las necesidades de atención médica. Permiten conocer al paciente para poder realizar actividades cotidianas y sobre esta base se toman decisiones clínicas, valora el tratamiento, progresión de la enfermedad y monitorea la dependencia funcional de los pacientes. ¿La que sigue? El Comité Interhospitalario de Cuidados Intensivos refiere a los pacientes que determinen a la jurisdicción sanitaria donde existe otro equipo multidisciplinario extrahospitalario para dar continuidad y apoyo a los pacientes y las familias. La que sigue. El equipo jurisdiccional deberá realizar visitas domiciliarias y enviar al personal requerido para atender a los pacientes con la frecuencia que determine el paciente en particular de acuerdo a las escalas establecidas. Además, estar otorgando asesoría continua a la familia según las necesidades del paciente y las capacidades, obviamente, de la jurisdicción. La que sigue. Cuidados paliativos de primer nivel, que eso es lo más importante. El equipo multidisciplinario deberá otorgar información, capacitación e instrucción precisa por escrito a los familiares y a los pacientes que van a llevar a cabo el manejo domiciliario. Deberá supervisar los cuidados domiciliarios y reportarlo al médico tratante. El manejo del paciente domiciliario deberá ser reportado al médico tratante y, muy importante, tener un registro en su expediente original. Nosotros, la que sigue, hicimos una revisión de la literatura de los últimos 10 años. Esa es la literatura más importante que existe en el mundo. La que sigue. La que sigue. Los artículos más importantes concluyen lo siguiente. Este es de la Universidad de Maryland. Dice, los programas de cuidados paliativos han demostrado que dan al paciente una mejor calidad de vida, acceso a cuidado y disminución del costo. La que sigue. Este es un metaanálisis que agrupa la mayoría de estos artículos. Dice, incrementando la capacidad de los cuidados paliativos, estableciendo las guías internacionales, se puede reducir importantemente los costos hospitalarios con enfermedades serias y complejas. La que sigue. Cuando se compara el tratamiento hospitalario con el domiciliario, se concluye que los sistemas de salud
que no tienen programas paliativos de atención domiciliaria deberán recurrir a la hospitalización para manejar situaciones de emergencia, aumentando los costos enormemente en el interior de sus organizaciones. La que sigue. Después de esto, después de ser el primer estado que empieza con la certificación y con ese tipo de cosas, concluimos que hay una problemática que hay que resolver. Primero, uso inefectivo del medicamento para evitar el sufrimiento del dolor. La secuencia del uso de los analgésicos hasta llegar a los opiáceos o otros más potentes no la tenemos totalmente clara. Un exceso del marco regulatorio de medicamentos controlados. Acceso restringido a narcóticos y estupefacientes. Difícil acceso a medicamentos controlados para los médicos integrantes del equipo multidisciplinario. No existe en este momento un perfil de los integrantes del equipo multidisciplinario. Proponemos que se haga un buen perfil, ni tampoco existe escuelas para su formación. No están incluidos, y esto es muy importante, pacientes con enfermedades mentales dentro de este contexto, ni pacientes que tengan adicciones. Voy a poner en la mesa 2, que ya lo comentó el senador Mancera, dos incisos. La que sigue. Voluntad anticipada. Toda persona que se encuentre en sus facultades mentales podrá emitir un documento en el cual hace constar su voluntad para recibir o no tratamiento médico si llegara a estar en estado de inconsciencia en situación final. Esto es muy importante y hay que ponerlo en la mesa. Segundo, la que sigue. Todos los pacientes terminales por trauma hay que considerar vida después de la vida. Esta imagen es del grupo de Guanajuato de trasplantes. Es un papá que está rezando a un refrigerador donde están los órganos de su hija. El papá está convencido de que su hija está dando vida a 40 niños más. Después de eso, porta el estandarte con mucho orgullo y recibe una medalla. Eso ayuda al luto tremendamente. ¿La que sigue? Conclusiones. En todo el mundo se ha demostrado, estos organismos disminuyen las complicaciones y su gravedad. Del 70-80% de los pacientes que tuvieron un manejo adecuado no requieren ingresos hospitalarios. Se reduce en forma importante los consumos de bienes y servicios, así como gastos administrativos. Mejora la calidad de vida y satisfacción para el paciente y los familiares. Disminuye considerablemente los días de estancia hospitalaria y es un ahorro considerable al paciente, para la familia y obviamente por el Estado. Quiero concluir mi ponencia, la que sigue, por favor. Quiero compartirles una frase de Cicely Saunders que dice: tú importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día que tú mueras. Gracias. Muchas gracias, doctor Bernal, por sus palabras y por su presentación. Es mucho más didáctica. Muchas gracias. Tienen un reloj ahí de 10 minutos para que les pueda servir un poco de referencia, por supuesto. Vamos ahora a pedirle nos pueda compartir su presentación, su discurso, el doctor Juan García Moreno. Es especialista en medicina familiar y sexología educativa. Tiene un diplomado en desarrollo humano por la Universidad Iberoamericana y en docencia por el Centro de Formación de Profesionales en Medicina y del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Después de 29 años de labor en el IMSS, 4 años fue coordinador de proyectos de la Unidad de Proyectos Especiales de Investigación Sociomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM.
y en 2010 jefe del Departamento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Desde 2013 ha ocupado el cargo de director técnico del Consejo de Salubridad General, donde de manera complementaria al seguimiento del Acuerdo de Cuidados Paliativos del Consejo de Salubridad General de 2014 impulsa en el país dicha política mediante una estrategia de capacitación personal enfocada al primer nivel de atención. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Adelante, por favor, doctor Juan García Moreno. Buenos días a todos. No voy a utilizar la presentación, son 10 minutos y espero destacar algunas cosas que nosotros consideramos al interior del Consejo de Salubridad General como más relevantes. Y la primera de ellas pues es precisamente que la Organización Mundial de la Salud dice que de cada 100 pacientes que requieren cuidados paliativos solo los reciben 14%, es decir, 86% vive ahí en el anonimato, ya sea en su domicilio o en el ámbito ambulatorio. 98% de los niños que la requieren pertenecen a países como el nuestro y desde luego 8 de cada 10 pacientes que tienen cáncer viven y mueren con dolor. Y si eso no mueve la sensibilidad de la gente, pues yo no sé qué es lo que más pudiéramos decirles. En el año 12, en la Carta de Praga, se manifestaron las organizaciones internacionales de cuidados paliativos y de derechos humanos para decir que la falta de provisión de los derechos paliativos es un trato cruel, inhumano y degradante. En el año 14, la Organización Mundial de la Salud vuelve a decir, a través de una resolución, que hay 4 líneas críticas por las que los países afiliados deben trabajar. Uno de ellos sería el establecimiento de políticas de salud. Y aquí retomo lo que se ha dicho en México, la salud como política de todas las políticas o en todas las políticas. Segundo, trabajar mucho más con la infraestructura y fomentar la capacitación del recurso humano para poder hacerlo competente en esta perspectiva. El tercer gran elemento sería el acceso y la disponibilidad de opioides para un control efectivo del dolor, con una visión integral del dolor que no vaya solamente a lo físico, sino a lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y desde luego la implementación de modelos eficaces de servicios de atención médica. Como estábamos en México hasta el año 14, cuando se pronunciaron estas situaciones, pues de acuerdo con el Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica, México tenía solamente un servicio de cuidados paliativos a nivel de esfuerzos aislados, es decir, mediante albergues, voluntariados, redes privadas o bien los servicios de atención médica de tercer nivel, básicamente concentrados en las grandes ciudades, de tal manera que desde el segundo y el tercer nivel carecíamos de estos servicios y desde luego los ámbitos que no estuviesen en las grandes ciudades también sería muy difícil que tuvieran acceso y disponibilidad. Una publicación del INSS en el año 13 decía que si sacásemos la razón entre la población total y el acceso a los servicios que tendría ese país, esa razón en Estados Unidos sería de 1 a 8,000. En Canadá sería de 1 a 67,000, pero en México sería de 1 a 7,829,000. Es decir, las posibilidades de tener acceso a este tipo de servicios, sobre todo con personas capacitadas o competentes en estos aspectos, sería bastante difícil. ¿Qué ha pasado en México? En México tenemos decretos del año 9, donde el artículo 27 dice que la atención médica integral se visualizaba solamente con sus actividades preventivas, curativas y de rehabilitación. Y en el año 9 se incorpora a este artículo, en el artículo 27, las actividades también de índole paliativa. ¿Y cuáles serían las actividades de índole paliativa dentro de esta atención médica integral? Pues serían las que tienen un enfoque también integral. Y este enfoque integral iría no solamente a lo físico, sino a lo psicológico, lo social y lo espiritual. Para el año 9, también en el artículo 166, se definen a los cuidados paliativos y en el año 13 hay un nuevo decreto que modifica la Ley General de Salud, en donde se establece qué cosa es un plan de cuidados paliativos y en donde se habla de que no es el médico especialista el que debe de atender esto y coordinar este trabajo, sino el médico tratante.
y también supervisado o apoyado pues, por un equipo multidisciplinario. Al menos desde el punto de vista normativo está el enfoque bastante claro, preciso, sobre lo que debiésemos estar entendiendo como la atención que se le brinda a este tipo de pacientes. En el año 14 y en el año 16 el Consejo de Salubridad General saca un acuerdo de obligatoriedad en donde se establecen los cuidados paliativos dentro de una guía que le apoya para que poder decir más o menos por dónde deben ir los cuidados paliativos. Es una guía que se fomenta desde luego en el respeto a lo que existía en ese momento y lo que es vigente desde el punto de vista normativo para los cuidados paliativos. Citamos ahí pues los artículos 166 bis, en donde dice que ningún médico puede implementar medios extraordinarios si no es bajo la concepción y entendimiento del paciente o de los familiares. Desde luego, donde el 166 bis prohíbe en México la eutanasia, y desde luego un artículo 421 en donde dice que todo aquel que no cumpla lo que esté establecido dentro de la ley tendrá una sanción equivalente de 12 y hasta 16,000 veces el salario mínimo de la zona que le corresponda. Bueno, así estábamos y así continuamos en México, y dentro de este panorama yo les puedo decir que lo más relevante en un momento determinado han sido dos cosas. Pues el financiamiento que se requiere, y que creo que existe una mesa específica para abordar o analizar este asunto, y la otra que estamos apuntando que los cuidados paliativos debiesen despertar este sentimiento que se ha olvidado del amor por la profesión, en donde médicos y personal de salud en general, pues lo hicimos porque deseamos servir a la gente. Sin embargo, creo que toda la gente que ha en un momento determinado opinado y asistido a un servicio de salud, en donde la gente, el personal de salud, pues hace lo que puede con lo que tiene a donde esté, y a veces con la mejor voluntad, todavía es insuficiente. De tal manera que los cuidados paliativos, digamos que el reto mayúsculo sería, primero, desde mi perspectiva, dos cosas. Que los tomadores de decisiones lo consideraran como una prioridad, porque hasta ahora, pues lamentablemente no todos los que toman decisiones consideran que los cuidados paliativos sean una prioridad. Y en la medida que no se considere una prioridad, evidentemente se va a considerar que pues, es como cualquier otro asunto en donde, pues si no hay opioides no importa que le den otro tipo de medicamentos, ahí están, ¿no? Entonces, desde luego que quien desconoce qué son los cuidados paliativos, quien desconoce el esquema de manejo farmacológico del dolor desde el punto de vista correcto, idóneo, pues no sabe que en un momento determinado la inexistencia de opioides no permite un control adecuado y la gente seguirá viviendo y muriendo con dolor. Actualmente nuestro modelo de atención es totalmente asistencial, y lo que se pretende con los cuidados paliativos es que este modelo apunte un poco más a la prevención sin desatender la atención. Entonces, tendremos nosotros ahora en nuestro modelo la costumbre de considerar al paciente debe estar en el hospital. ¿Qué pretendemos con los cuidados paliativos? Que la atención, particularmente del paciente terminal, pues sea en su casa. Y atender, y como no todo el mundo pues estamos de acuerdo en lo que se pudiera hacer un paciente terminal, decimos que es el que tiene un proyecto de vida más o menos de 6 meses. Pero no, los pacientes terminales no son los únicos que requieren cuidados paliativos, sino todos aquellos que tengan una enfermedad incurable, progresiva y potencialmente mortal. Entonces, creo que tendremos que virar a un nuevo paradigma sobre lo que son los cuidados paliativos para salirnos del hospital y llevar al paciente a su domicilio. Hasta ahora nuestra atención médica ha sido reduccionista, cada quien y multidisciplinaria. Cada quien ve lo que le toca. El oftalmólogo ve el ojo y no le importa el oído. Y el del oído pues ve lo que le corresponde y no le importan los huesos ni le importa el corazón. Que venga el otro especialista, porque la concepción de especialista pues parece ser que tiene mucho más estatus, mucho más renombre y mucho más estabilidad y tranquilidad laboral. ¿Qué es lo que pretendemos? Que abandonemos no lo abandonemos, la participación debe ser multidisciplinaria, pero el trabajo debe ser interdisciplinario en donde todos sean corresponsables del paciente.
Y pasemos entonces de una visión reduccionista a una visión integral. Pasemos de lo multidisciplinario a lo interdisciplinario. Pasemos de lo tecnocrático específicamente, porque dice la guía que el tratamiento se trata de tal cosa o le tengo que hacer una resonancia específica para poder justificar un diagnóstico, etcétera. Eso no se debe de perder, qué bueno que exista, pero que no se olvide que también somos personas y estamos tratando personas y pretendemos que con los cuidados paliativos el personal de salud de lo estrictamente tecnocrático lo aderece, lo enriquezca con el aspecto humanitario o humanista. Queremos que la atención fraccionada actualmente en niveles de atención pues salve esta situación y que la referencia y contrarreferencia de los pacientes pueda ser independientemente del nivel de atención en donde son tratados o donde se requiera que sean enviados. Y pasar de la muerte difícil pues a una muerte digna, como lo han mencionado todos ustedes. Se me ha acabado el tiempo, yo sé que me puedo seguir aquí un buen rato, pero les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clara su posición. Vamos ahora a solicitarle al doctor Ariosto Coutinho Niño, director de Atención Médica de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Es médico cirujano con maestría en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ha sido subdirector de primer nivel de atención, jefe de departamento de primer nivel en el Instituto de Salud del Estado de Chiapas y subdirector de auxiliares de diagnóstico y tratamiento en el Hospital de Especialidades Pediátricas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Actualmente es director de atención médica del Instituto de Salud del Estado de Chiapas. Muchas gracias por su participación y, por supuesto, por sus palabras. Adelante. Gracias. Buen día para todos. De antemano, gracias por la invitación. A nombre del doctor José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud, reciban un cordial saludo a los señores senadores, al público en general, a estudiantes, a los ponentes, muchas gracias, y por supuesto a la diputada Kenia López, coordinadora de esta mesa. Quiero compartirles la experiencia que estamos viviendo en Chiapas con relación al tema de cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Paliación, creo que todos hemos hablado desde la inauguración hasta a la persona que me precedió, es aliviar el dolor a una persona, a un ser humano, y el dolor no solamente físico, no solamente de un órgano o de una extremidad, sino que el dolor espiritual, ese dolor que no se ve, ese dolor que no se cura con el medicamento, necesariamente una morfina u otro tipo de opiáceo. Ese es el concepto que tenemos nosotros en Chiapas como paliar. Paliar es aliviar el dolor físico, pero también aliviar el dolor espiritual, que no se cuantifica, pero duele en Chiapas. Hay antecedentes, la siguiente, por favor. Se han descrito hace un momento, en 2014, la norma oficial 011, el Consejo de Salubridad General emite la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral de los cuidados paliativos y multidisciplinarios y genera la guía del manejo integral de cuidados paliativos, y además en ese mismo año la Organización Mundial de la Salud en la resolución 67.19 pues invita a los países miembros a incentivar y a impulsar estrategias que lleven a los pacientes y a los familiares a aliviar el dolor que son comunes en enfermedades crónicas degenerativas, y no solo en pacientes adultos, sino en pacientes pediátricos. En Chiapas también tenemos pacientes, y como una de las primeras causas de muerte, diversos tipos de cáncer, pero en específico leucemias en menores de 5 años. Entonces también participamos y realizamos actividades no solo en pacientes adultos mayores, sino también en pacientes pediátricos. Esos son los antecedentes, y bueno, Chiapas comprometido con estas
con estas instrucciones de los organismos tanto mundiales como del país, pues hemos generado a partir de ese año 2014 un modelo de atención incluyente donde exista participación de expertos, que los tenemos también en Chiapas, y no solo me refiero a expertos de medicina alópata, sino también me refiero a expertos de la medicina tradicional. Chiapas se caracteriza por tener infinidad de posibilidades de atención a través de la medicina tradicional, milenaria, tanto en nuestro país como en el estado de Chiapas. Un primer nivel de atención, reconociéndola como la puerta de entrada o puerta de acceso a los servicios de salud, que debe resolver el 80% de la problemática de los sistemas de salud. Además de diversas acciones de capacitación, en este año hemos realizado 2 cursos de cuidados paliativos, capacitando a cerca de 300 recursos humanos respecto al tema. Actividades desde el punto de vista tradicional, impulsados obviamente también por el tema de medicina tradicional que maneja la DGPLADES, Dirección General de Planeación, principalmente el parto humanizado, por ejemplo. Hemos atendido más de 250 partos verticales con la participación del esposo de manera cercana, de la partera. Digo esto como ejemplo solamente de la medicina tradicional como una posibilidad viva en el estado de Chiapas, y no solo para cualquier otro tema o cualquier otro diagnóstico o problema de salud, sino también para el tema de cuidados paliativos. Y en un momento más les voy a compartir la experiencia. Hemos fomentado también la participación comunitaria en los procesos de atención, diversos líderes, decíamos parteras, chamanes, curanderos, hueseros, parteras tradicionales que han fomentado y realmente es un proceso o una opción de terapéutica tradicional arraigada y totalmente aceptada en muchas comunidades de nuestro estado. Y en coordinación con la DGPLADES, decía hace un momento, a través del impulso de la medicina tradicional, que acabo de mencionar algunos ejemplos, pues generar procesos de atención con menores costos. Sabemos que indistintamente de que hay medicamentos específicos para el tema de la atención de cuidados paliativos y vaya el tema de la disponibilidad, el tema de los costos, estamos explorando nosotros a través de un estudio y la participación de la Universidad Autónoma de Chiapas y gente que conoce del tema de herbolaria, de medicina tradicional y coordinados incluso con la Dirección General de Medicina Intercultural de la DGPLADES, la posibilidad de incorporar manejo terapéutico herbolario para el tema de cuidados paliativos. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo, la lámina que sigue de nuestro modelo de atención, es conocido por todos del sector salud. Tenemos un primer nivel de atención en el cual disponemos de una infraestructura instalada de cerca de 700 unidades de salud, 48 hospitales en segundo nivel y 2 hospitales de alta especialidad, todos los 3 niveles con enfoque con pertinencia intercultural y todo lo que implica, y desde el primer nivel de atención a través de las jurisdicciones sanitarias, que tenemos 10 en Chiapas, equipos multidisciplinarios, incluso con visitas domiciliarias, que coincidimos con la Secretaría de Salud de Coahuila, con la participación de psicólogos, nutriólogos, trabajadores sociales, enfermería y obviamente la medicina general y si fuera necesario, dependiendo de los casos, un anestesiólogo. Entonces, estamos fomentando en primer nivel de atención la visita domiciliaria para disminuir ese tema que nos golpea a todos los hospitales, incluso en el país, que es la sobresaturación de los espacios o el costo de un día cama de un paciente y más en terapia intensiva. Entonces, la intención es esa. Usamos la red de servicios a través de la referencia y si después de esa visita domiciliaria se identifica algún paciente que amerita pasar a un segundo o tercer nivel, se utiliza esa red de referencia para la atención oportuna. La siguiente, por favor. En Chiapas, a partir de enero de 2019, nuestro gobernador licenciado Rutilio Escandón y nuestro secretario, el doctor José Manuel Cruz, ratificaron ese compromiso de los antecedentes ya previamente comentados y se impulsó el tema de cuidados paliativos en una de las políticas de salud del programa del Plan Estatal de Salud de Chiapas, y de tal manera que el 30 de enero del 2019 se llevó a cabo la instalación del Comité Estatal de Cuidados Paliativos
Y en este periodo de enero a julio se está haciendo un abordaje de pacientes que requieren este tipo de atención con pertinencia intercultural y todo lo que implica. Con fecha 5 de agosto se firma el acta de validación de alineamientos internos de la Comisión de Cuidados Paliativos, previamente creado en el 30 de enero. Y el día de ayer, a través de la DGPLADES, se integró la Comisión Interinstitucional e Intersectorial para la Atención de la Salud con Pertinencia Intercultural y donde se encuentra incluido el tema de cuidados paliativos. La siguiente. Las atenciones que hemos otorgado en Chiapas, solo una estadística muy breve. En 2017 se otorgaron 3.821 atenciones. Para 2018 se otorgaron 4.729 y de enero a julio llevamos 2.421 atenciones con una tendencia obviamente hacia la alza que implica obviamente la búsqueda intencionada de pacientes indistintamente de que los casos están ahí y por eso la estrategia de la visita domiciliaria para la identificación de pacientes con una patología que requiera atención de cuidados paliativos. En conclusión, creo que es un reto que el sistema de salud y no solo salud, sino todo el sector participe con el tema de la atención de cuidados paliativos. Tenemos muchos pacientes en el país y en Chiapas que requieren la atención específica para poder, y lo decía el senador Mancera hace un momento, llegar al estatus del buen morir, sin querer decir que queremos acelerar ese proceso ni mucho menos, sino que sea un proceso lo menos doloroso posible y que esa persona termine su vida de una manera más digna posible. ¿Qué requerimos? Que estamos de acuerdo, se mencionó hace un momento, se requiere un presupuesto etiquetado para consolidar al programa de cuidados paliativos a fin de incidir en la formación de recursos humanos con enfoque multidisciplinario, así como la disponibilidad de medicamentos controlados, que es un tema, pero para Chiapas sí pedimos el apoyo para impulsar el tema de la herbolaria con menor costo, pero que sí tiene un impacto al menos en Chiapas, favorable y aceptación, y a través de fomentar las visitas domiciliarias debemos fortalecer esa parte, fortalecer nuestra red de servicios hospitalaria, por supuesto, y dar con esto cumplimiento al artículo 4 constitucional. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias, doctor Ariosto. Ahora le pedimos, por favor, al doctor Rafael Castro Román, quien es vocal de salud mental de la Asociación Mexicana de Hospitales, es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene una especialidad en psiquiatría clínica, egresado de la Universidad La Salle, una maestría en alta dirección en el Centro de Posgrado del Estado de México, diversos diplomados y estudios complementarios en instituciones como la UNAM, UAM, Universidad Iberoamericana, Centro de Investigación y Docencia Económica, y actualmente cursa estudios de doctorado en alta dirección. Dentro de sus cargos laborales ha sido director en 5 hospitales, coordinador estatal de salud mental, asesor de la Subsecretaría de Salud, director general adjunto de la Operación de Servicios de Salud Mental. Se ha desempeñado como presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño y de la Sociedad Mexicana de Psiquiatría Biológica, miembro de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología y otras sociedades médicas. Actualmente es vocal de la Asociación, doctor, corríjame, es vocal de la Asociación Mexicana de Hospitales. Esa línea faltó. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, tiene usted la palabra. Antes que nada, pues, como mexicano me siento muy orgulloso que estemos tocando en el Senado este tema tan importante. Los mexicanos tenemos una gran cultura en cuanto respecto a la muerte. Vamos a potenciar esa gana de vivir que tenemos los mexicanos. Somos un país con problemas serios, pero tenemos grandes cualidades, capacidades, y hemos aprendido a resolver de gran manera y de manera conjunta las instituciones y sus ideas. Vivir con dignidad creo que es el primer paso para morir con dignidad. Una población educada, una población con principios, con cohesión social, con familia, seguramente va a morir dignamente. Recuerdo las palabras del doctor Juan García Moreno
del amor por la profesión. Hace años no había toda esta parafernalia del cuidado paliativo y de muchas cuestiones que han crecido en el ambiente del sector salud, de las empresas relacionadas a los servicios de salud, etcétera. Y el médico en el pueblo, el sacerdote, los líderes tenían esa vocación y atendían a su enfermo mental terminal con gran cariño, y creo que es lo fundamental. El cuidado paliativo, hemos avanzado, tenemos nuevas leyes. La siguiente, por favor. Y gracias a la vocación de muchos en este ambiente. Pero me gustaría dar unos antecedentes internacionales de manera breve y muy europeos. Vemos de los últimos años, del 2003-2004 a la fecha, cómo en los países europeos, una gran cantidad de ellos han desarrollado planes nacionales, su estandarización de procesos de cuidados paliativos, han creado sus oficinas, han hecho investigación epidemiológica y han desregulado mucho el control de los fármacos opioides, de la cannabis, etcétera, y han mejorado desde el punto de vista institucional los cuidados paliativos, o lo han institucionalizado ya como una política de su país en el sector salud. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un cuadro comparativo de varios países que han desarrollado todo esto: Bélgica, Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos, Polonia, España, donde tienen al menos 5 o 6 estructuras relacionadas a las mismas. Las leyes que ya las tenemos ahorita en discusión, que ojalá se aprueben pronto en la Cámara de Diputados, leyes sobre cuidados paliativos, sus avances, regulaciones sobre cuidados paliativos en los apartados propios en sus leyes generales de salud, sus planes nacionales de cuidado de salud, donde tienen incluso oficinas diseñadas para llevar a un adecuado seguimiento, investigación, educación, políticas que impactan conforme a sus usos y costumbres también, como ya lo señaló el señor doctor Ariosto Coutinho en relación a Chiapas, igual el doctor Bernal Gómez en relación al estado de Coahuila. Y todo va ligado con el Plan Nacional de Cáncer. Ellos tienen, pues obviamente el cáncer fue como la patología promotora en general de los cuidados paliativos. La que sigue, por favor. Tenemos asimismo otros países. Esto es un artículo del 2003, ya es un poquito viejo, ya ahorita ya hay más avance, donde estos países, Austria, Italia, Irlanda, Inglaterra, Francia, España, Finlandia y otros 20 más, hacen un cuadro comparativo por una investigación de una revista europea de salud, donde hay, si tienen provisión de las leyes nacionales, su propio plan nacional, pero un plan nacional bien desarrollado, con una estructura financiera bien llevada a cabo, porque al rato van a hablar del tema financiero, donde incluso está la aportación de las aseguradoras, la aportación del sistema de salud de cada país tiene su modalidad. Entonces, desde incluso la aportación de la comunidad, sus normas, sus estándares, sus oficinas responsables, a quién responsabilizar, a quién dejarle el cargo tal que esté como el eje central o el eje rector de esas políticas. Un diseñador de políticas que constantemente está renovándose un promedio de cada 6 meses, ir actualizando dónde deben de incidir más en los cuidados paliativos, y obviamente un sistema de auditoría, de evaluación y aseguramiento de la calidad, que esté bien, adecuadamente brindados los cuidados paliativos. Austria, Italia, Irlanda, Inglaterra prácticamente y Francia tienen todos estos parámetros a considerar para tener una buena atención en los cuidados paliativos. En España, por ejemplo, le falta una oficina responsable, no hay datos, aun cuando hay una situación un poquito articulada de varias oficinas que llevan parte de los cuidados paliativos, al igual que los temas de auditoría a los mismos. Finlandia, no, aun cuando es un país con de los mejores niveles de calidad de vida, no tiene una provisión de leyes nacionales ni tiene un sistema de auditoría desarrollado, porque el estilo de trabajo de los finlandeses en el sector salud casi conlleva un modelo de gestión integral donde la calidad va implícita. Entonces no va así como la oficina de calidad específica para cuidar esto, sino la calidad es algo implícito en su sistema de salud. La que sigue, por favor. En México, pues ya lo repetimos, ya hace rato ya se señaló con detalle, el senador Mancera ya incluso expuso brillantemente el tema sobre el artículo 4º constitucional, que lo voy a omitir para avanzar un poquito en la siguiente diapositiva, por favor.
Y bueno, tenemos leyes, la Ley General de Salud, ya lo habíamos señalado, el Reglamento General de Salud, sus modificaciones hacia el 2013, la norma oficial bastante bien desarrollada, bien escrita, bien completa, paso a paso prácticamente, los indicadores como el Karnofsky, la escala de Battelle respecto a la persona, en qué condiciones está, los aspectos espirituales que son fundamentales para cualquier ser humano, sea o no creyente, al final llegamos a una situación de espiritualidad de una forma u otra para poder aceptar el proceso de la muerte. Porque vuelvo a repetir, incluso la muerte nos recuerda que estamos vivos. Si no tuviéramos la muerte, nuestra existencia humana tendría una connotación posiblemente diferente. No sé en qué condiciones viviríamos, pero la muerte nos recuerda todos los días que estamos vivos. Tenemos esta norma bastante desarrollada que se publica hacia el 2014, la norma 011 CSA3, los acuerdos que se acaban de actualizar el de agosto del año pasado, donde se señala con precisión paso a paso y en qué condiciones debemos de tratar a las personas que sufren de cuidados paliativos. Y obviamente pues hay que ir mejorando todo esto porque pues, nos acercamos a esas etapas finales de la vida, ¿no? Incluso no nada más los que nos acercamos, sino en el caso de los niños que tienen alguna patología, va muy de la mano. Adelante. En el Plan Nacional de Desarrollo pues están todas las estrategias ya contemplando toda esta parafernalia de cómo vamos a atender las comunidades más alejadas, las personas que no tienen provisión. Ya lo decía el doctor Juan García Moreno hace rato con datos duros, solo el 14% prácticamente de la población tiene una atención en cuidados paliativos y alejado 7 millones de posibilidades tenemos para llegar a un buen equipo de atención como los que están en los institutos nacionales. Porque ya ha crecido, lo que sí he de reconocer es que ha crecido en los últimos 4 años de manera espectacular los servicios de cuidados paliativos en nuestro país, gracias al esfuerzo del Consejo de Salubridad General, que ha venido trabajando muy de la mano con los estados, como en el estado de Coahuila, donde ya el doctor Bernal firmó con el gobernador y el señor secretario de Salud Federal, un acuerdo para llevar estas estrategias. La que sigue, por favor. Y bueno, en México, si nos ponemos muy estrictos bajo la metodología europea, sí tenemos una provisión de leyes nacionales, tenemos un plan nacional que contempla de lado los cuidados paliativos, tenemos normas y estándares y tenemos, aunque tengamos oficinas como el departamento que está en el Consejo de Salubridad y otros en los estados, nos falta articular una oficina responsable que tenga un presupuesto propio, que haga investigación, que llegue al más recóndito mexicano, de la población más alejada del país, a proveer ese tipo de servicios. Es un reto, no voy a decir que sea imposible, pero sí es un reto. Un diseñador de políticas se tiene de manera articulada con varios actores, pero no tenemos una agencia que se dedique a diseñar ese tipo de estrategias y un sistema de auditoría como tal. Tenemos el plan de paliar y tenemos calidad, tenemos en el Consejo todo este tipo de áreas que trabajan y que a lo mejor podríamos poner una palomita en este sentido y cumplir con tal. Bueno, lo que proponemos como Asociación Mexicana de Hospitales, que por cierto les mando un cordial saludo el presidente, el doctor Eberto Arbolella Casanova, que ahorita precisamente está trabajando en un foro de hepatitis, porque si la hepatitis la erradicamos, pues erradicamos el 30% de las muertes por cáncer hepático. Entonces, si trabajamos en otras esferas, seguramente los cuidados paliativos van a tener hasta más recursos para trabajar con población que realmente lo requiera, porque de repente hay una demanda sentida que a veces no lo requiere. También eso lo podemos ir trabajando, la capacitación en las escuelas, etcétera. Obviamente, pues hay que incrementar el lapso mayor, creo que se establece ya en las nuevas condiciones, donde ya el cuidado paliativo ya no nada más está establecido a un periodo de sobrevida de 6 meses, sino a personas con cuadros patológicos que van a llevar a considerar la muerte. Pues sería todo mi parte y agradezco mucho a todos ustedes por darme este tiempo. Muchas gracias, doctora, absolutamente elocuente. La verdad es que nos lleva a la reflexión a muchísimos temas su plática. Vamos a concluir con una quinta reflexión, reconociendo que, por supuesto, hay muchos temas que
que hoy se han abordado aquí, que por supuesto daremos unos minutos para algunas preguntas si desean hacer los participantes, pero vamos a cerrar esta mesa con el doctor Pedro Villa Conejo. Es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrado en Medicina Interna y Medicina de Enfermo de Estado Crítico, diplomado en Dirección de Hospitales, Tanatología y en Cuidados Paliativos por la UNAM. Es profesor adjunto del curso de Introducción a la Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor titular de la especialidad en Medicina del Enfermo del Estado Crítico en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de Tanatología y profesor titular del Diplomado de Medicina Paliativa en el primer nivel de atención. Ha dado más de 170 cursos en temas relacionados con la medicina del enfermo en estado crítico, medicina interna, tanatología y cuidados paliativos. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Queridos colegas, señoras y señores, nada más una aclaración. Mi nombre es Bernardo Villa Cornejo. Muchas gracias. Bien, en el marco de las acciones del Programa Nacional de Cuidados Paliativos de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, se realizó un análisis para identificar la brecha entre la oferta y la demanda de los servicios de atención paliativa en el país. Lo anterior, mediante la realización de un censo, le llamamos así el Censo Nacional de Recursos, Funcionamiento de los Servicios de Cuidados Paliativos en el año del 2016. En comparación con estándares internacionales, y en este censo se consideró a establecimientos de atención médica de la Secretaría de Salud. De acuerdo a la estimación de la demanda potencial en medición de la oferta en México, hay una brecha de un 79% en la provisión de servicios de cuidados paliativos, lo que equivale a que cada año 294,500 personas deberían recibir cuidados paliativos y no tienen acceso a los mismos. Entre entidades federativas esta brecha va del 29 hasta el 100% en diferentes estados. Con relación a la demanda, la estimación realizada por el método McNamara identificó que del total de 685,766 defunciones que ocurrieron en México en el 2016, 466,231, o sea, el 68% de esa cantidad inicial, fueron a consecuencia de patologías susceptibles de atención en cuidados paliativos. De estas, se estimó que 372,985, o sea, el 54% del total de las defunciones, fueron individuos que hubieran requerido atención paliativa, identificando que el total de las defunciones pasó de 336,101 personas en el 2005 a 685,676 en 2016, lo que representa un incremento de 104% en ese periodo. Del total de muertes, 385,321, el 82% ocurrieron en zonas urbanas y 79,373, o sea, el 17%, ocurrieron en zonas rurales. De las restantes, 1,541, el 1%, no se registró la zona geográfica y por lo tanto no desconocemos esa cifra.
Por lo que se refiere a la oferta, el censo realizado identificó en el país un total de 119 servicios de atención paliativa que ofrecen estos servicios ubicados en las zonas urbanas, distribuidos en las 32 entidades federativas, con una mayor concentración en la Ciudad de México y en el Estado de México. Entidades en las cuales se ubicaron 61 establecimientos, o sea, el 51% del total de todos, y en tanto que en las entidades donde reside el 15% de la población del país, los servicios identificados se encuentran distribuidos 50%, o sea, 59 servicios en el segundo nivel, 28% en el tercer nivel y solo 22% en el primer nivel de atención. Con relación al sitio de muerte de estas personas en el 2016, encontramos que el más frecuente es en el domicilio, con un total de 235,085 muertes de esas personas, lo que representa el 52% del total. Se desconoce la calidad de vida que tuvieron estas personas y sus familias, así como las condiciones de sufrimiento en las que estas personas fallecieron. Con relación al tipo de atención, 58% de los servicios atienden todo tipo de patologías, diagnósticos y condiciones. El resto, 42%, otorgan atención a diagnósticos específicos, principalmente los oncológicos. El 33% de los servicios de atención paliativa cuenta con un área física destinada exclusivamente para prestar el servicio de cuidados paliativos. 67% de todos ellos no cuenta con un área física o bien la comparten con otros servicios. Se les presta específicamente algunos servicios de atención al dolor y en una gran parte de ellos se les presta un rinconcito en el hospital para que atiendan a los pacientes con necesidades de atención paliativa. Los profesionales de la salud que conforman los equipos de atención en estos 119 servicios de los que les he platicado, se distribuyen conforme a lo siguiente: 204 médicos, 184 enfermeras, 114 trabajadoras sociales, 112 psicólogos, 56 nutriólogos, 23 fisioterapeutas, 47 administrativos, 37 voluntarios y 48 tanatólogos. El 82% de estos establecimientos identificados se encuentran acreditados para recibir algún recurso financiero del sistema de protección social en salud. Principales brechas en la atención. Al contrastar la información sobre necesidades de cuidados paliativos y la oferta disponible, se identifica una brecha del 79%, como decía al principio, en la capacidad instalada en el país, es decir, de un total estimado de 372,985 personas que requieren atención paliativa, 634,098 en el ámbito rural y 309,487 en el urbano. Se estima que en un año se tiene capacidad para atender tan solo a 78,485 personas. Analizando por ámbito de residencia, se identifica que en el entorno rural no hay capacidad instalada para ofrecer atención paliativa, por lo que la población que reside en estas localidades rurales no tiene acceso a cuidados paliativos en lo absoluto. De acuerdo con el análisis presentado en México, 8 de cada 10 personas que requieren atención paliativa no la reciben debido a que los servicios no están disponibles.
El acceso depende del lugar de residencia. En las zonas rurales y en 4 de las 32 entidades no se cuenta con oferta pública de cuidados paliativos. Si se cuenta con la decisión política para abordar la dignidad ante la muerte, México puede posicionarse a la vanguardia para la atención paliativa en la región y en el mundo. En el sector público han emergido acciones dirigidas a mejorar la provisión de cuidados paliativos en el país en diversos niveles, incluyendo el político. Aún existen múltiples retos que atender, por lo que el tema debe ser priorizado. Las instancias participantes en el posicionamiento de los cuidados paliativos deben organizarse, pues en la actualidad se encuentran fragmentadas las acciones que se han llevado a cabo sin definir qué funciones e injerencias deben desarrollar cada una de las partes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Bernardo Villa Cornejo por su participación y su expertise. Quisiéramos abrir, traemos algunos minutos de retraso y ya estará la siguiente mesa, pero quisiéramos abrir, si les parece bien, a 3 participaciones de preguntas, si alguien quisiera participar para que los expertos en la mesa nos puedan dar respuesta. Una, ¿alguien más? 2. ¿Alguien más? 3. Perfecto. ¿Les parece bien? Con estas 3 participaciones, a los compañeros, si nos ayudan con los micrófonos arriba. Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Juan Manuel Castro, soy subsecretario de Salud de la Ciudad de México. Y yo quisiera hacer un comentario, trataré de ser breve, y plantear, más que como preguntas, enunciar algunos retos, porque entiendo que el planteamiento aquí no solamente era hacer la situación actual, sino el proponer retos, ¿no? Mi comentario general es que, como ustedes saben, la Ciudad de México es una entidad nueva en términos de su constitución. Tenemos una constitución muy reciente que está basada en derechos, en un enfoque de derechos humanos. Y bueno, el lema que tiene el actual gobierno es que nuestra ciudad es una ciudad innovadora y de derechos. Y como parte de eso, estamos desarrollando un modelo desde la Secretaría de Salud, un modelo de atención a la salud integral e integrado que denominamos Salud en tu Vida, y en el cual el componente de cuidados paliativos es un componente integral de ese modelo. Hacemos énfasis en la persona. Tenemos un enfoque de derechos humanos fundamentales sobre los cuidados paliativos. Forma parte de la estrategia de atención primaria de salud, que es la columna vertebral de ese modelo Salud en tu Vida. Y en nuestro modelo lo que estamos buscando es una aproximación de la prevención hasta la rehabilitación y la atención a la muerte digna en todas las etapas de la vida. Entendemos la salud y por eso nuestro eje es la promoción de la salud, y cuidados paliativos, yo insistiría que es una acción de promoción de la salud, porque lo que busca justamente es la dignificación de la vida humana hasta el momento incluso de la muerte. Partimos de una definición de salud que es una metacapacidad que tienen las personas para poder controlar su propio proceso vital humano y poder vivir con la mayor extensión posible y con la mayor calidad y dignidad posibles, con autonomía. Y eso es un poco lo que se pretende en cuidados paliativos. Entonces nosotros no entendemos cuidados paliativos como la paliación simple del dolor, sino como un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, para mejorar de manera integral la calidad de vida de la persona que está padeciendo, ya sea una enfermedad terminal o una enfermedad crónica que puede poner en peligro su vida, aunque no necesariamente sea mortal, y además sus familiares, su entorno familiar, porque no es solamente intervenir sobre la persona, sino también sobre el entorno familiar.
pensamos que el enfoque no debe ser hospitalario, sino debe ser ambulatorio. Tiene que ser un enfoque que tenga en cuenta el cuidado domiciliario, la capacitación a los propios cuidadores, pero también la intervención de equipos integrales, médicos, de rehabilitación, de fisioterapia, de apoyo psicosocial, de apoyo socioeconómico, incluso de gestión de trámites y de apoyo tanatológico y espiritual, insisto, para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas. Entonces, con esa visión, sí existen una serie de retos. ¿Cuáles son los retos que nosotros vemos? El reto de la formación profesional de las profesiones de la salud, tanto a nivel licenciatura como a nivel técnico. Necesitamos trabajar en cuidados paliativos. En las carreras de medicina se ve como cursos optativos, como acciones que se trabajan en algunos contenidos, pero no como contenidos intrínsecos a lo largo de toda la carrera y también en otras profesiones de la salud. También necesitamos capacitación y actualización de los equipos interdisciplinarios y construcción de un modelo nacional integral de atención a la salud que contemple los cuidados paliativos y que toque las distintas experiencias, lo mejor de las distintas experiencias nacionales en el tema para incorporarlo. Eso no es posible sin una visión de universalidad, de accesibilidad, de cobertura y de mejorar el poder de utilización de las personas, pero con un enfoque de derechos. Pienso también que uno de los retos es acabar con el mito del manejo de los opiáceos y su disponibilidad en el nivel ambulatorio, porque hasta ahora muchos de los mitos del manejo de los opiáceos, que si se va a generar mayor dependencia, etcétera, nos pueden limitar en la utilización de estos mecanismos, de estos recursos terapéuticos. Y finalmente, la situación de la presupuestación. Entiendo que va a haber una mesa que se hable específicamente, pero necesitamos invertir nuestro pensamiento, no pensar que los recursos humanos son un gasto, sino son una inversión para los servicios de salud. Los últimos años, durante la época del neoliberalismo, lo que se ha planteado es que los recursos humanos son un gasto que hay que disminuir dentro de los servicios de salud y tenemos un grave problema, un grave déficit de médicos y prestadores de servicios de salud en todo el sistema y además los que tenemos están en una situación precarizada. Entonces necesitamos invertir en recursos humanos, invertir en insumos y en gastos operativos. No son gastos, desde mi punto de vista, son inversiones en la salud y en la dignidad de la vida de las personas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel. Le solicitaríamos arriba, por favor, si nos ayuda. Ahí está, perfecto. Les vamos a rogar, les vamos a poner un reloj ahí, 3 minutos y, por supuesto, para que podamos dar oportunidad a responder. Muchas gracias. Sí. Adelante, su nombre, por favor. Por favor, muchas gracias. Por favor, me hacen por ahí usted un anuncio porque no voy a estar viendo acá. Estoy viendo al doctor Bernardo y al resto de los asistentes. Soy Graciela Ramírez García, vecina de Tacubaya. Hemos conformado el colectivo vecinal Tacubaya Va desde hace una década. Hemos propuesto la idea de mejorar urbana y socialmente nuestro entorno muy violentado y marginal, y dentro de estos emprendimientos tenemos algunos pequeños logros, como ya el proyecto en avance con el gobierno de la Ciudad de México para que desaparezca algo que se llamó durante 80 años Ciudad Perdida de Tacubaya. Nuestra segunda gran propuesta es la unidad de servicios integrales para el bienestar comunitario. Este gran nombre es como para que lleguen a un espacio de extensión de dominio todas las oportunidades que los gobiernos desde 3 niveles, federal, local y el de la propia delegación, y quien se quiera sumar, academia, iniciativa privada, IAPs, fundaciones, podamos lograr un entorno donde haya una oferta cercana y real para la gente de Tacubaya. Agradecemos el espacio que nos propicia el doctor Mancera para estar aquí con ustedes, pero concretamente nosotros estamos pensando algo así como en el entorno que tenemos de polígono público-privado para la mejora urbana, mucho en ese sentido, el asunto público-privado
para la cuestión de los cuidados paliativos. Cuando el doctor Bernardo nos expone las cifras que son avasalladoras y cuando nos dice el casi cero en espacios rurales, es un asunto lastimoso. Nosotros veníamos finalmente con la intención de aprender porque sentimos en urgencia las vulnerabilidades que viven sobre todo nuestros ancianos. Muchos de nuestros ancianos pues mueren en cama, mueren solos, mueren con dolores intensos, así como de asuntos de cadera y demás. No hay quien los lleve a un espacio de salud y parecería que ahí hay una especie de entorno rural en la Tacubaya, sobre todo en la Tacubaya Sur. Concretamente, a mí me interesaría plantear la pregunta de que si existen, no estoy pensando en el esquema propiamente Teletón, pero si existen algunas experiencias, doctor, en donde esta suma, entendamos que el polígono de Tacubaya fue solicitado por los vecinos, es decir, somos vecinos que queremos hacer mejoras y hacer articulaciones cuando los gobiernos van de paso, cuando las legislaciones van de paso. Tenemos 10 años trabajando, vamos por nuestro siguiente sexenio. Doctor Bernardo, ¿podríamos pensar en una suerte de capacitación para vecinos interesados? Porque puede haber capacitación como la que nos sugiere el integrante de la SEDEMA, pero también muy falta de cualidades indispensables para el acercamiento, cuidado y llevado a buena muerte de personas en estas situaciones de sufrimiento. Entonces, las circunstancias concretas, estamos hablando de recursos humanos no visualizados. Hay gente que quiere cuidar a sus enfermos. Vamos a luchar fuertemente porque el doctor Gertz Manero nos devuelve este edificio de extinción de dominio para hacer ahí nuestro centro. Eso lo tenemos ahorita, pero tenemos que llevar propuestas muy solidificadas. Nos vamos a acercar, si nos permite a usted al final, para poder tenerlo como especie de asesor, porque esa es una de las oportunidades que podremos tener a partir de que usted pueda conocer nuestra pequeña propuesta, pero también a partir de la experiencia que se tiene en UNAM y en otros espacios, podamos reflexionarle cómo le entramos para dar herramientas y elementos a las personas, ya que por lo menos los desarrolladores en Tacubaya estarán a cargo de la infraestructura, es decir, del recurso económico. Muchísimas gracias, querida Graciela, gracias por estar aquí. Tenemos una tercera intervención, adelante por favor. ¿Podría contestarle a la señora brevemente? ¿O quiere Sí. al final como para dar también respuesta? ¿Cómo? Sí, creo que en este caso yo agradezco mucho su intervención. Es una intervención muy atinada en este momento. Este problema que les platico no es único de México. Muchos otros países lo empezaron a tener. La solución es realmente muy importante. Hay un término que se llama en otros países de comunidades compasivas. No es el término compasión, no es de dolor, sino de hacerlo con compasión. Y entonces se ha resuelto este problema mediante el voluntariado. La participación de la ciudadanía es muy importante, es decir, empoderar a la ciudadanía en el cuidado del enfermo crónico y del enfermo en condiciones limitantes para la vida. Y este es un proyecto que hemos empezado en algunas colonias de la Ciudad de México. Tenemos algunas experiencias en Cuapa y otras en la Colonia del Valle, en donde hemos iniciado precisamente la capacitación de voluntarios, ciudadanos voluntarios, que puedan establecer redes de atención en ese sitio donde no hay posibilidades fácilmente de que tengamos servicios de cuidados paliativos ya formados, pero sí el personal voluntario se puede ir entrenando en acompañar, en ayudar, en inclusive estar cuidando este tipo de personas en condiciones limitantes para la vida. Y con mucho gusto estaría yo cooperando con ustedes, por supuesto que sí, yo les dejo, estaré aquí y podríamos comenzar a tener esta experiencia en Tacubaya.
como lo hemos tenido en Coapa y en la Colonia del Valle. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Rosario Segura, de Grupo de Asesoría Estratégica. Somos consultores jurídicos en temas de salud. Mi comentario va hacia lo siguiente. Desde 2009 se incorporó la atención integral al dolor en el decreto de reformas a la Ley General de Salud y se estableció de manera específica también un capítulo exclusivo de cuidados paliativos para pacientes en situación terminal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Que a lo largo de casi 10 años, lo que hemos visto es que se han venido dando una serie de normatividad desconfigurada e incluso me atrevería a decir desordenada entre acuerdos, guías y todo, que lo único que han dejado son lagunas y mitos, entre ellas justamente el tema del acceso a opiáceos y a sus derivados. Entonces, la pregunta es sobre qué tan factible ven ustedes que en un solo cuerpo normativo, en una ley general, en una ley de cuidados paliativos, se considere el resolver todo este tipo de retos actuales. ¿Por qué? Porque los pacientes y la realidad es que están muriendo, pero de dolor. Basta con escuchar las cifras que tiene públicas la Comisión Lancet sobre el acceso a los medicamentos, el sufrimiento de los pacientes, incluso hasta en ese mismo cuerpo normativo, en una ley de cuidados paliativos, se podría hasta resolver el tema de cuidados paliativos pediátricos, además de pediátricos también los de perinatología. Entonces, ¿qué tan factible ven esa oportunidad? Esto también lo comento porque el día de ayer en la Gaceta se publicó una ley de cuidados paliativos. Muchísimas gracias. Rosario, quisiera cerrar, digamos, en la mesa, dándoles la posibilidad a los doctores y agradeciendo su presencia de que pudieran hacer algún comentario final, quizá con 2 minutos por persona. Solamente quisiera yo decirles, a efecto de poder abonar a esta discusión y esta aportación, que ha sido una de las reformas que más ha generado, digamos, posiciones alineadas a decir sí. Es poco factible que en el Senado de la República, aquí está la senadora Mercado, nos pongamos de acuerdo en algunos temas y sin duda el tema de la posibilidad de esta modificación que, como bien comentó el doctor Mancera, ahora está en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora, alineó desde las comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, que presido es una de las comisiones que dictaminó, pero desde las comisiones hasta el Pleno, la necesidad de sí aprobarse. Entendemos, por supuesto, que hay diversos temas que hay que seguir avanzando. El tema presupuestal es clarísimo, la lógica, digamos, normativa de las entidades federativas que se vayan alineando a esta propuesta. Platicaba ahora mismo con los doctores la posibilidad real de que no sea, en estas cifras que se han dado, de casi imposible tener acceso a un especialista o a un médico con una posibilidad real de que sepa de cuidados paliativos, de medicina del dolor. Hablando de la Ciudad de México, pues, se ha dicho aquí muy bien, si tienes la posibilidad de acceder a un hospital de alta especialidad, tienes la posibilidad real de que alguien, un especialista o un doctor, digamos, con diversos cursos, pueda resolver, a lo mejor contigo, lo han dicho también, en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, esta última etapa de la vida, pero es cierto que faltan muchas cosas por hacer. Yo solamente les diría, hay que seguir, digamos, avanzando no solamente en la parte legal, sino en la parte presupuestal. Habrá una mesa para eso, y también en la parte estructural desde la administración pública en los distintos niveles de gobierno. Tenemos aquí representaciones federales y representaciones locales, y pareciera que el hilo conductor de todas las, digamos, de todas las conferencias que hoy se han dado aquí tiene que ver con si hemos avanzado, pero aún falta mucho por hacer, reconociendo de manera prioritaria que es necesario hacerlo, digamos, de manera integral, ¿no? en una lógica integral. Agradecer, por supuesto, su presencia, y si gustan, podríamos ir cerrando. El doctor Bernardo, si es tan amable, para que pudiéramos concluir del lado izquierdo. Muchas gracias. Adelante.
Como no, muchas gracias. Bueno, agradezco la oportunidad de estar en este recinto y en este momento. Y creo que es una gran oportunidad porque los cuidados paliativos los merecemos todos. Es decir, todos pudiéramos llegar a necesitar este tipo de atención y esto es muy importante. Creo que tenemos la base fundamental que son nuestras leyes, las leyes del 2009 hasta la actualidad, las últimas relacionadas con el Consejo de Salubridad General, los acuerdos que se han emitido. Por lo tanto, esta es una gran oportunidad para que se haga realidad la atención paliativa para los mexicanos. Es un derecho humano que debemos de ser responsables de que se lleve a cabo. Muchas gracias. Ya lo señalaba el doctor. Tenemos una gran oportunidad, estamos en un buen momento. Aterrizar. Yo creo que ya las leyes van en camino, van por buen camino, así lo veo, están en buenas manos. Nada más hay que aterrizar. Y algo muy importante, programas sin dinero, pues se transforma en, no sé, pero en ideas, ¿verdad? Yo creo que va a requerir recursos, pero la cuestión es el recurso económico, a veces el recurso, el capital humano, la sociedad civil organizada, ayudan mucho. Muchas gracias. Yo creo que quien se familiariza más con el concepto de cuidados paliativos difícilmente se abstiene de poder colaborar y participar en los programas que ya existen. Desde luego que estamos cosechando el hecho de que nuestro Sistema Nacional de Salud, pues a lo mejor no es sistema, tampoco es nacional y tampoco aborda la salud, pero la cuestión es de que han existido mucho el trabajo de mucha gente. Bueno, yo dijera, pues qué bueno que todo el mundo tuviera una Salina Castañeda y una Silvia Allende en sus hospitales, ¿no? Porque son gente que ha impulsado los cuidados paliativos. Qué bueno que la experiencia del doctor Villa se pudiese difundir más, conocer más y la información que él tiene la conocieran. Y en el Consejo de Salubridad General como autoridad sanitaria, bueno, pues ahí están los acuerdos de obligatoriedad de los procesos de los cuidados paliativos y también lo que se especifica en la guía. ¿Quién ha elaborado esta guía? 18 instituciones en el año pasado colaboraron para su actualización y tiene ahí algunas directrices que existen en función de las generalidades de los cuidados paliativos, de los modelos de atención, del control de los síntomas, del acceso a los opioides, de la formación y la capacitación del personal y desde luego algunos aspectos normativos, que dicho sea al margen, pues los aspectos normativos ahí están, está el decreto del año 9, está el decreto del año 13, está la norma oficial mexicana para los pacientes en situación terminal, que no es contradictoria de lo demás, simplemente los pacientes en situación terminal también requieren cuidados paliativos, desde luego que sí, pero no son los únicos que los requieren. Y habría que diferenciar un poco entre los cuidados paliativos y los cuidados a largo plazo. También nos falta platicar un poquito de eso porque es otra política que ahí viene. Estamos enfrentando la transición epidemiológica y la demográfica. Nos estamos haciendo viejos y todos los que estamos aquí en algún momento vamos a requerir paliativos, ¿sí? Porque supongo que todos nos vamos a morir, ¿no? Y entonces algunos, pues de acuerdo a la esperanza de vida, pues los que ya tengan más de 40 años, pues les advierto que están en su segunda y última vuelta, todos los que estemos por allí. Entonces la cuestión es de que tenemos que hacer conciencia de esto y tenemos que ver que los retos son demasiados. Sí, qué bueno, pero eso no nos va a agotar ni la energía, ni el ímpetu, ni el amor por la profesión. Y aunque no esté todo mundo ahorita en función y encaminado a fortalecer los cuidados paliativos con los que hay, ya somos suficientes para poder seguir avanzando. Desde luego que sabemos que los médicos que pueden prescribir, por ejemplo, opioides en México no pasan del 2% de los médicos que hay en la República Mexicana. Los últimos datos que yo le pregunté a la COFEPRIS, oye, ¿cuántos son los médicos que tienen recetario para prescribir opioides? Me dijeron, pues son 4,200. Pues sí, pero somos más de 230,000 médicos. O sea, ¿cuál es la posibilidad de que si mi familiar tiene un dolor muy importante que no se le va a quitar
con los analgésicos habituales y que requiere de opioides, decía hace rato alguien, ¿dónde consigo el medicamento? Ya tengo la receta, ¿y dónde la surto? Solamente 650 farmacias la tienen en el país. Bueno, pero la COFEPRIS está avanzando en eso, tiene que avanzar más, tiene que hacer más esfuerzo, y yo creo que los tomadores de decisiones y los legisladores tienen la palabra en el sentido de que, decía yo hace un rato, si los cuidados paliativos logramos que los vean, los que toman decisiones, legisladores, directivos, directores generales, secretarios de salud, y cada quien en su nivel de autoridad, podemos identificar y sensibilizarnos hacia los cuidados paliativos, seguramente que le vamos a apoyar al personal de salud que se encarga de la atención médica para que tenga los recursos suficientes de manera oportuna y que los cuidados paliativos sean con una mejor posibilidad de acceso y desde luego la disponibilidad de los insumos para el buen manejo. Bueno, gracias. Muchas gracias. No, la mayoría de cosas en relación a cuidados paliativos está escrita en la literatura. Yo quiero hacer hincapié en lo que hemos hecho en Coahuila, que lo tenemos que llevar a primer nivel. El paciente de una enfermedad crónica terminal quiere estar en su casa y los familiares lo quieren tener ahí. Entonces, la formación de equipos multidisciplinarios, extrahospitalarios, creo que tenemos que trabajar mucho en esto. Creo que tenemos que favorecer, como lo comentaron, el uso fácil de medicamentos, opiáceos y lo que se requiera para esto, que definir bien el papel de cada uno de los integrantes de estos equipos multidisciplinarios. Finalmente, quiero felicitar a la senadora López y al grupo parlamentario por este tipo de acciones. Creo que es lo que necesita México. Gracias. Gracias. Creo que sobre el tema de cuidados paliativos todos estamos convencidos, por eso todos los que estamos acá estamos involucrados en el tema. Se ha hecho mucho, creo que hemos narrado los presentes muchas de las actividades, queda mucho por hacer, es cierto. Chiapas se suma a esta iniciativa y agradece al Senado y en especial al senador Mancera por la propuesta y bueno, esperamos que salga algo muy relevante respecto al apoyo necesario para este gran programa. Yo me quedo con el tema del enfoque ambulatorio, el tema de capacitación a cuidadores y a recursos humanos institucionales, así como el apoyo económico tanto a los integrantes de las familias como a las instituciones. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por esta mañana tan enriquecedora. Vamos a dar por concluida esta primera mesa, diciéndoles que se les ha entregado un reconocimiento y que por supuesto agradecemos a todos por su presencia. Muchísimas gracias. Y por supuesto muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán por la moderación de este primer bloque de trabajo. Continuamos. El panel Situación actual y retos del marco regulatorio de los cuidados paliativos multidisciplinarios fue moderado por la senadora Kenia López Rabadán del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y quien además funge como presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos de este Senado de la República. Durante este panel participaron especialistas del sector salud del país y cabe destacar que este panel se realizó en el marco del seminario Situación y desafíos de los cuidados paliativos multidisciplinarios en el marco de la reforma constitucional